Hermanos, dudo mucho que podamos comprender que Jehová es nuestro pastor, mientras que no entendamos que Él es absolutamente soberano, absolutamente quien gobierna y quien dirige el mundo, nuestras vidas y todo lo creado. Apenas hace unos días nuestro mundo fue golpeado por un huracán. Las organizaciones ambientalistas denuncian todos los días el calentamiento global. Y en estos días nosotros vemos cómo nuestras ciudades caen aguaceros y grandes borrascas. Lo que da a entender la obra del Señor y para que nosotros nos maravillemos en ella. Hace 8 años estaba entrando por esa puerta con mi esposa y mi hijo de apenas 2 años. Hace 4 fue la última vez que vine a esta hermosa congregación, ya con otra compañera, mi hija. Y al igual que Bernabé cuando fue a la iglesia de Antioquía y vio la gracia que abundaba en ella, yo lo único que puedo hacer es animarlos a todos ustedes a que permanezcan fieles y firmes en el Señor. Todo lo que acabo de decir da razón, hermanos, de que Jehová es nuestro pastor. Todos ustedes tienen diferentes bifurcaciones del alma, vicisitudes, guerras contra el remanente de pecado. Pero en medio de todo eso, Jehová es nuestro pastor. Antes de adentrarnos en el texto en el cual estaremos meditando y considerando este día, quisiera contextualizar algo del Salmo capítulo 23. Primero que todo, quisiera afirmar con profunda convicción que en Él confío yo en virtud de su nombre, a saber, Jehová, nombre que apunta a su inmutabilidad en la relación que tiene con su pueblo. Con esto en mente, piense en todas y cada una de las hermosas implicaciones que tiene el hecho de que Jehová sea su pastor. Cuando pienso en que es Él y no cualquier otro personaje importante, incluso bíblico, quien pastorea, lo hago en calidad del respeto y autoridad que lo preceden. Él es soberano en la naturaleza y en la historia. Es poderoso. Es el Señor, el poseedor, el regente que tiene autoridad y poder legal sobre todo. Y al tener claridad de estas características que tiene mi pastor, es cuando puedo yo confiar en Él. Jehová es mi pastor. Hay un elemento constante en la historia de este concepto, y es el sentido de derecho de propiedad con la debida autoridad. Yo soy suyo, mi vida le pertenece, y por ende, Él cuida de mí. Por otro lado, también deseo instar a que como hijos de Dios y creyentes bíblicos, y haciendo eco de las palabras del pastor César al empezar el servicio, no acostumbremos dirigirnos a este pasaje con un desmesurado emocionalismo y sentimentalismo que hace que descartemos aspectos importantes, como por ejemplo, considerar el respeto que debemos a nuestro pastor, ya que en él reside toda la autoridad. De manera, hermanos, que nuestro Dios nos pastorea ejerciendo plena autoridad en todas aquellas situaciones que usted vivió, está viviendo y vivirá. En los acontecimientos que marcan el devenir de las naciones y que, por supuesto, tienen repercusiones para su pueblo, para su iglesia. Este pastor, como ya lo he dicho, es poderoso. No estamos siendo liderados y guardados por hombre alguno. Delante de nosotros va el Señor, quien posee todo. Y cuando digo que Él posee todo, hago referencia al hecho de que en su mano está todo, ya que Él rige con poder legal sobre el universo. De nuevo, hermanos, al saber esto, ¿cómo no confiar en Él como nuestro pastor?
Nosotros, hermanos, le pertenecemos a este pastor. ¿No es hermoso saber y descansar en aquel que nos lleva de su mano? Quisiera también tener en cuenta, antes de adentrarnos en el pasaje, que si en tu corazón ha sido una realidad ver tu miserable condición espiritual y solo has visto a Cristo como fuente de salvación y por ende has ido a Él en arrepentimiento y fe, entonces, y solo entonces, hermano, estas palabras contenidas en el Salmo capítulo 23 son para ti. Él habla a ti, hermano y hermana, habla de su señorío sobre ti y de su confiable cuidado de tu vida y alma. Ten muy presente que estas hermosas palabras no solo hablan de un pastoreo externo, sino también interno, del hecho de que el pastor vele por ti. Eso da razón, como ya lo he dicho, de su perfecta obra. Así que si estás pasando por tiempos de paz y refrigerio, entiende muy bien que el buen pastor en verdes y delicados pastos te está haciendo reposar y da gloria a su nombre. Si por el contrario la preocupación está a la puerta, descansa en las hermosas promesas del pastor. Por último, hermanos, notemos que aunque en el pasaje no encontramos una advertencia directa a humillarnos y someternos a Él, todos debemos saber por implicación lógica que si no respetamos a nuestro pastor sometiéndonos a Él bajo los términos de su palabra, es incluso absurdo que esperemos ser pastoreados por Él. Se requiere una correspondencia entre aquel que va delante guiando el rebaño y cada una de las ovejas. Ni Coré, ni Datán, ni Abirán correspondieron acertadamente a la voz del pastor. De manera que en vez de ser pastoreados en medio del desierto como muchos de sus hermanos, estos fueron objeto de la ira y el juicio de Dios. No podemos negar que infortunadamente al Salmo capítulo 23 lo rodea una actitud bastante religiosa, incluso hipócrita, de parte de las personas que se acercan a él. Una actitud frívola que hace parte de muchos guiones y discursos de Hollywood. Por lo tanto, hermanos, bien nos haría sopesar con qué clase de actitud, como lo dijo el pastor César, e influencia nos vamos a acercar a la Escritura en esta mañana y anhelar que nuestros corazones se alineen perfectamente con las intenciones del salmista. Es decir, reconocer que solo Dios es nuestro Señor, aquel que nos guía y conoce lo mejor para cada uno de nosotros, aquel que nos protege, nos fortalece en este peregrinaje. En medio de nuestra exposición tendremos 3 puntos que abarcaremos. El primero será confiando en su pastoreo espiritual, versículos del 1 al 3. Nuestro segundo punto será confiando en su pastoreo frente a nuestros enemigos, versículos 4 y 5. Y tercero, confiando en su pastoreo como anticipación eterna. Así que, hermanos, nuestro primer punto será confiando en su pastoreo espiritual. Y vamos a leer el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es interesante que notemos que cuando David manifiesta que nada le faltará, está haciendo referencia a que todo será suplido, pero conforme a su voluntad. Quisiera llamar la atención de forma muy especial a esas necesidades de tipo espiritual tan marcadas que tenemos cada uno de nosotros, que dicho sea de paso, amortiguamos con elementos incorrectos y pasajeros. Hermanos, debemos dejar absolutamente claro, una y cuantas veces sea necesario,
que solo en Cristo está el descanso para nuestras almas, que nada que hagamos para satisfacer el hambre y la sed espiritual que tengamos, que no sean la persona de nuestro Señor Jesucristo, será en vano. El pecador arrepentido entiende que su miseria espiritual llega a su fin el día en que la obra de redención es aplicada a su corazón y como consecuencia es dotado de unas inclinaciones espirituales que antes no tenía y que lo hacía una persona indiferente a Dios. Hermanos, esto constituye una tremenda bendición espiritual de la que el Señor nos provee y lo hace de manera directa, usando como instrumento algo muy fácil de entender, pero no así de aplicar. Los conocidos y en ocasiones poco usados medios de gracia. La oración, tanto privada como pública, la lectura y meditación de la Escritura, el congregarnos y tener comunión con nuestros hermanos en el contexto solemne del Día del Señor, son todos hermosos medios y una forma magistral en la que somos pastoreados. De la aplicación de estos recursos espirituales es que en últimas Dios nos provee para que finalmente podamos afirmar como David, nada nos faltará. Así que cuando llegue el día sábado y ese pecado remanente comience a insinuar que ha trabajado mucho, que está cansado, que está fatigado, y al mismo tiempo el Señor le recuerde las palabras de que Jehová es su pastor y de que nada le faltará, piense en que en los verdes pastos el Señor lo hará descansar. La forma cuidadosa en la que el Señor nos rodea proveyéndole al alma necesitada ese refrigerio, solo lo puede testificar aquel que en medio de las bifurcaciones del alma es asistido por su buen pastor y bendecido con la quietud y reposo espiritual. Hermanos, no podemos esperar menos de aquel que ha prometido alimentar y cuidar a su rebaño como buen pastor. Si por algún momento te has sentido desamparado o excluido, ten presente que Él lleva en sus brazos tu vida y cerca, muy cerca de su corazón, que guía con delicadeza tu alma. Pero esto no solo tiene el propósito de bendecirnos con paz, porque cada vez que escuchamos estas hermosas palabras, estas promesas del Señor, nuestro corazón salta. Eso solamente lo entiende un hijo de Dios. Pero no tiene el propósito solamente bendecirnos con paz. También es para hacernos crecer en madurez y santificación, y que por supuesto esto redunde en alabanzas y la gloria de nuestro Señor. El alma del cristiano tiene unas garantías que muchas veces temo no estamos dimensionando. Con el solo hecho de saber que Él es nuestro pastor y guardián de nuestras almas, con eso basta, hermanos, para que confiemos en Él. Por todo esto es que resulta tan absurdo y contradictor que anhelemos recibir al gran pastor para ser coronados de eternidad y al mismo tiempo nos levantemos contra su señorío, no aceptando su pastoreo. Permítame, le recuerdo lo que dice el autor inspirado en Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Lo que hace que esto sea contradictor, evidentemente reside en el hecho de solo ver aquella parte del texto que dice que el Dios de paz, pero ¿y qué de todo lo que se desprende de Él? De que Él sea mi gran pastor al hacerme apto para llevar una vida que lo glorifique.
como acertadamente lo dijo el comentarista, hermanos, para terminar con este primer punto. A los creyentes no les faltará nada necesario para que se cumpla la voluntad de Dios en sus vidas. Vamos a leer el versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Recuerden, hermanos, que estamos hablando de nuestro primer punto, que es siendo pastoreados de una manera espiritual, ¿cierto? Confiando en su pastoreo espiritual. Así que del versículo 2 podemos extraer lo siguiente. ¿Quién sino el Señor? Y escuche muy bien, hermanos, esta pregunta. ¿Quién sino el Señor para saber cuáles son esos lugares que representan los verdes pastos donde puedo reposar? Es una necedad manifiesta buscar esos lugares, esos pastos en mi propio y vano entendimiento. Él escoge los lugares, Él escoge los pastos, donde mi alma será reconfortada. La naturaleza creada por Dios da razón de ello. No en vano, Él escogió la metáfora de ovejas y pastor para hacernos entender la importancia de esto. ¿A qué me refiero, hermanos? Digo naturaleza en vista de que las ovejas, por ejemplo, prefieren comer pastos cortos y tiernos. Es su naturaleza, es su constitución de herbívoras. Ellas no pueden estar alimentándose de cualquier pasto, por verde y llamativo que éste sea. Asimismo, la oveja de Dios requiere del pasto verde que Dios escoja para su alimentación y descanso. Descansamos en la medida y proporción directa a que el Señor nos esté conduciendo, nos esté guiando, encaminando conforme a su voluntad. Precisamente en este momento estamos en un lugar de pastoreo, ¿lo ha visto así? Sí, hermanos, la iglesia es ese lugar. Pero muchos de nosotros, como ovejas, corremos el riesgo de no identificar el forraje, el heno, el pasto que Dios nos provee, y por eso tristemente algunas ovejas saldrán de este lugar de pastoreo sin gustar los delicados y verdes pastos que sacian toda hambre y necesidad espiritual. Hermanos, no caigan en la trampa de escoger ustedes el pasto. Así como es claro que la naturaleza de la oveja es preferir pasto acorde y de calidad, también es cierto que la nuestra es tener un corazón engañoso, perverso. Considere, inquiera, examínese y que el buen pastor lo ayude en esto. Algo que necesitamos dejar muy en claro es que el propósito y promesa del Señor es alimentar a su pueblo. De manera que si andas descompensado, sin la energía suficiente, falto de las proteínas espirituales, algo desnutrida tu alma, pregúntate, hermano, hermana, si en mi buen pastor todo está perfectamente dado y plenamente provisto de toda bendición espiritual, ¿por qué carezco de la energía y vitalidad característica de aquel que ha confiado en Cristo? Debe ser una prioridad indispensable para ti. Óyeme bien, oveja del Señor, estar constantemente en el prado, esa tierra llana y de relieve suave donde Dios te pastorea. Pero si por el contrario te inclinas por ir a tierras secas, donde no está el pastor,
No esperes que tu alma sea alimentada y pueda reposar. Y ten muy en cuenta y muy en claro, hermano, que si así lo decides, no esperes más que la siguiente pregunta de parte de tu pastor. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Si la dedicación que tú pones a otras actividades la tuvieras para ir al encuentro de tu buen Señor, cuán diferente podrían ser las cosas, hermanos. ¿Acaso tendrá que ver esto con nuestra debilidad para orar, para cantar, para servir, para comprometernos con el Señor y su obra? El texto sigue diciendo: oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Esto es lo que se conoce como principio de razón suficiente. Es decir, que no hay efecto sin causa. El indispensable efecto de estar bien alimentados en los asuntos de nuestro Padre Celestial es la causa de su cuidado, el cual no debemos despreciar, no debemos subestimar. Y por el contrario, hermanos, deberíamos anhelar todos los días. Cuando el Señor es mi pastor, tengan por cierto, hermanos, que comeremos cosas ricas y nuestro paladar se deleitará de comidas exquisitas. Hermanos, notemos algo más en referencia a esta parte. Si ya hemos visto en los medios de gracia un tipo de pasto tierno y delicado que el Señor nos concede para pastorear nuestras almas, por implicación lógica no podemos dejar de reconocer a los siervos del Señor, es decir, los pastores. Ellos son otro tipo de pasto, ¿sabe, hermano? Ellos son dados a la iglesia. Son levantados entre nosotros con el objetivo de guiarnos con conocimiento y entendimiento. Ese verde y delicado pasto está disponible para ti, querida oveja del Señor. La pregunta es, ¿agradeces tú por la provisión que tienes al ser pastoreado y te deleitas en esa bendición? Estimados hermanos, por otro lado, estos verdes y delicados pastos también se notan y dejan ver en tu vida cada mañana que te levantas con la mente despejada y sientes lo beneficioso del descanso nocturnal. El Señor es tu pastor y has dormido en buen redil. En Él confío yo porque sin duda mi alimento está asegurado. ¿Asegurado en quién? En mis fortalezas, en que soy hábil lector, en que me gusta orar. No, hermano, en Cristo, que es quien me provee las gracias suficientes para yo buscarlo a Él. De Él proviene nuestro sustento, hermanos. Las variadas referencias de Cristo como pan de vida, de vid verdadera, de agua que sacia toda sed, da cuenta de la seguridad de nuestro alimento espiritual. Y por ello, hermanos, es que nosotros confiamos en nuestro Señor como nuestro buen pastor. Escuchen esto, por favor, hermanos. Juan capítulo 10, versículo 9 nos dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Si permaneces en Cristo, no tienes por qué padecer necesidades espirituales. Tu alma no tiene por qué estar seca, y árida, a no ser por una providencia particular del Señor, que por supuesto no es nuestro tema en este momento. Algo muy importante que no podemos pasar por alto
es que estos pastos están disponibles para toda oveja del Señor. Es el mismo pasto para todas. No existen favoritismos. No existe cosa tal como estos merecen este pasto de calidad y estos otros este pasto quemado. Y esto más que nada, hermanos, más que cualquier figura o analogía o ejemplo que podamos dar, es porque la roca de la cual todos bebemos es nuestro común y amado Señor Jesucristo. Pensemos por un momento en lo que era nuestra alma cuando estaba esclavizada del pecado. En esa condición miserable y arruinada, las muchas tristezas y desesperanzas de las que éramos objetos, sumidos en la más espesa neblina y ceguera espiritual. Pero no limitemos nuestra memoria al antes de Cristo. Pensemos en nuestro presente. Hermanos, ¿acaso hoy estás sintiendo el peso del pecado, angustia, alguna clase de persecución e injusticia contra ti? ¿Alguna especie de abatimiento? Considera pues al buen pastor y su cuidado para contigo. Confía en él y una vez acudas a su regazo, tu alma será renovada. Te brindará el alimento y la atención necesaria, de manera que recuperes ese estado de gozo y paz que solo en Cristo se puede alcanzar. Esto no son utopías, hermanos. Esto es una promesa de nuestro bendito Señor. No podemos ver esto como algo lejano, inalcanzable. Es inalcanzable, sí, es utopía, sí, pero para los que no tienen un entendimiento correcto de aquel que fue a la cruz. Pero para ti, que estás anclado en Cristo, que tienes la misma fe, el mismo espíritu, que tienes la mente de Cristo, esto no puede ser más que una promesa que, como se ha dicho desde este púlpito, debemos reclamar. Versículo 3, hermanos. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. No existe algo más seguro para el cristiano que la asistencia del buen pastor. Él ha prometido guiarnos, incluso muchas veces como ovejas torpes. Cuando vamos por caminos dudosos, Él, por amor de su nombre, que no es para nada poca cosa, hermano, es decir, en calidad de sus perfecciones, llega y te guía, te encamina por senderos de justicia. Recordemos lo siguiente muy bien, hermanos. Amplio y ancho es el camino que lleva a la perdición. Camino que en tu remanente de pecado de vez en vez serás conducido a él y del cual el buen pastor te ha ayudado a salir. Tú lo sabes muy bien, hermano. En ese remanente de pecado incluso puede ser que escojas el camino. Tú muy seguramente has escogido el camino. Lo puedes hacer desde un punto de partida que tú eliges hasta el destino y ahí no existe guía, ahí no existe pastor, ahí solamente está tu entendimiento y tu percepción de las cosas. Allí no existe dependencia. Está ausente totalmente tu buen pastor. O te puedes decidir por transitar por el sendero de Dios, el cual tiene como característica que alguien más ha caminado ahí. Está marcado por las huellas de todos los hermanos ovejas que a lo largo de los siglos han sido pastoreados y bien conducidos por nuestro Señor. La mayoría de ustedes, si no todos,
saben la iglesia de la historia. Conocen la historia de los apóstoles, de los mártires, de los reformadores, de los puritanos y de lo que estas paredes, hermanos, han encerrado en estos años. Y saben que Jehová ha sido nuestro pastor. Dios, cuando sacó al pueblo de su esclavitud en Egipto, no lo dejó a su suerte. Y de eso tenemos bastante testimonio bíblico para considerar. Expongamos nuestro corazón, hermanos, a esta hermosa palabra de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, donde nos dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermano, hermana, solo tú y Él saben cómo ha sido transitar por esos senderos de justicia. Muchos empezaron contigo, ya no están, pero si algo es seguro, es que el más importante que debe estar, lo está. Jehová es tu pastor. Senderos que muchas veces no han sido fáciles, ni mucho menos cómodos, pero ciertísimamente, hermanos, Dios siempre ha estado cerca para ayudarnos a glorificar su nombre y gozar de Él. La pregunta muy apropiada que debemos plantearnos en este momento particular del sermón es: ¿solo nos guía el buen pastor? Porque recuerda las palabras de Proverbios capítulo 20, versículo 24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? El hombre solo puede entender si su camino se mantiene en el centro de la voluntad divina. De otra manera, hermano, no podrá. Mientras dependa de la instrucción de Él. Así que ojo, no lleguemos hasta el extremo necio de aquellos que hacen alarde de una manera prepotente, orgullosa, y manifiestan: solo Cristo es mi pastor, desconociendo que tal y como lo vimos hace un momento respecto al alimento espiritual, también se da en el direccionamiento de nuestras vidas de creyentes. Me explico. Él levanta medios, hermanos, y esos medios son los ancianos de la iglesia. Tal como se vio en el desierto con Moisés y Aarón, o en la iglesia primitiva con Pedro, Pablo y Bernabé, solo por nombrar algunos. Dios es nuestro principal y gran pastor, en eso tenemos que estar de acuerdo todos. Pero Él ha querido designar hermanos fieles entre su iglesia para pastorear su rebaño y ser de bendición para tu vida. Moisés, por ejemplo, no podía con la carga solo y Dios le concedió ayuda de entre los ancianos del pueblo. Es importante que deseches ese orgullo que te imposibilita de apreciar la instrumentalidad de la iglesia en este asunto pastoral. Los verdes pastos no son la sala de tu casa frente a YouTube. No lo son, hermanos. No son desdechando a los instrumentos de Dios. No, hermanos. Hay que desechar ese orgullo. Cristo murió por la iglesia. Cristo murió para vernos así reunidos en su santo día y dar gloria a su nombre, celebrando su resurrección, su victoria, y siendo fieles en nuestra iglesia local, donde Él nos ha pastoreado, hermanos. Si es Dios quien como buen pastor está guiándote, ten por seguro que independiente del camino, del sendero, de la circunstancia, de lo que sea, su fuerte mano te guía y te sostiene.
Ya sea que estés desconcertado, ya sea que tengas miedo, Él va marchando delante de ti. Confía en Él. Dios es bueno y su amor, honra y gloria aseguran que seamos bien pastoreados. Isaías capítulo 63, versículo 14, manifiesta: el Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. Hermanos, necesitamos con urgencia ser guiados por sendas de justicia. Necesitamos aprender a vivir de acuerdo a la voluntad del buen pastor por todas las razones ya expuestas, pero también por lo que nos servirá de apoyo para nuestro siguiente punto. Salmo capítulo 27, versículo 11 nos dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Así, hermanos, que con ese texto de preámbulo expongamos nuestros corazones a este segundo punto, el cual es confiando en su pastoreo frente a los enemigos. Y leamos los versículos 4 y 5. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Sabemos del contenido mesiánico de nuestro texto y sabemos que nadie en esta vida ha experimentado con tanta crueldad, prontitud, exactitud, lo que significa el valle de sombra de muerte como nuestro buen pastor. Él, nuestro sumo sacerdote, pasó en su encarnación por todas aquellas situaciones que son la consecuencia natural de la caída. Él conoce lo que significa recorrer un sendero escabroso y de complicadísimo desplazamiento, con enemigos en el mundo y enemigos entre sus cercanos. Y no lo hizo porque en él hubiera pecado, pues es santo y santo y santo. Recuerda que lo hizo por ti, hermano. El mundo entero de alguna manera es un valle de sombra de muerte. Su manifiesta enemistad contra todo lo que represente a Dios, sus intrigas, ideologías y constante intención de destruir y debilitar a las ovejas del Señor dan razón de esto. Pero ¿qué hace diferente esta realidad que tiene la humanidad con nosotros? ¿Qué hace diferente que estas ideologías de género y todas estas cuestiones, el mundo sucumba ante ellas, los padres anden desesperanzados, angustiados? ¿Qué va a pasar en el colegio, mis niños, no sé qué, no lo otro? ¿Qué hace diferente a ellos con nosotros? Que con las ovejas está el buen pastor. Tú estás conmigo. Esta declaración, y no lo expertos que nos hemos convertido a lo largo de los años por saber sortear esos valles, es lo que nos permite no temer mal alguno. Y por el contrario, Él genera por su Santo Espíritu y me comunica por su palabra aliento, una actitud de aliento, no una emoción que viene y va, que es inconstante, no. Es una actitud de aliento constante, con lágrimas probablemente, con alguna tensión, preocupación probablemente, pero con un aliento constante de saber que Él es mi pastor y descansar en sus promesas, hermanos. El Salmo capítulo 27, versículo 3 nos dice:
Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Y qué decir, por ejemplo, de Josué y Caleb? Su confianza en Dios hizo que vieran lo que otros muchos no vieron. Y esa también es la diferencia. Afuera no ven lo que tú ves. Y ellos no lo ven porque están enceguecidos en su incredulidad y por ende sumidos en temor. Lo que nuevamente tenemos que definir con tremenda exactitud es que así como debemos entender del alimento y descanso espiritual, así como debemos entender de su guía, así debemos entender respecto a que nuestra confianza no puede ser yo y Dios, mis capacidades y Dios, mi elocuencia y Dios, mis títulos y Dios. No, nuestra confianza solo debe estar en Dios. Él no comparte su gloria con nadie ni con nada, hermanos. Nunca va a terminar bien la autosuficiencia delante de nuestro Señor. Recuerda que algunos confían en carros, aquellos en caballos, decía el salmista, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. El comentarista al respecto dijo, aunque todo lo que era normal y predecible en tu vida y circunstancias se desmorone, opta por regocijarte en tu buen pastor. Cuando no buscas la solución en tus fuerzas, cuando no estás buscando ser estratégico en tu sabiduría, tomando atajos en medio del valle de sombra de muerte e incluso esquivar a esos enemigos, Dios te honra en presencia de ellos. Así como lo hizo con Zorobabel y Esdras, quienes estaban cautivos en Babilonia, y Dios, el buen pastor, no solo movió el corazón de varios reyes para que se reconstruyera la muralla, sino que también se edificara delante de férrea y violenta oposición. Consideremos aún con mayor prioridad a nuestro bendito Salvador, que de hecho nuestro texto se refiere a él por excelencia. Notemos cómo afirmó, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cómo pasó por ese valle de sombra de muerte y al final fue exaltado con poder frente a todos sus enemigos. Esta mesa que Dios Padre preparó, esta unción única de bendiciones espirituales en Cristo y esta copa que llenó en las manos del Señor, habla muy bien de nuestra victoria en Él. Yo no puedo dejar de apreciar la plenitud espiritual que está presente en estas inspiradas y santas palabras. Esta plenitud, por supuesto, no es el producto de nuestros esfuerzos, conocimientos o destrezas. Es el resultado de la obra redentora. Porque como dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 3, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando los enemigos nos cercan en la mayoría de los casos, somos blanco de muchas injusticias que traen gran desconsuelo. Palabras hirientes, fuertes, que nunca incluso hubiésemos esperado. Actitudes que nos hacen dudar y llenar el corazón de temor. Pero el Señor es mi pastor y en Él confío yo. Recordemos una y otra vez que el buen pastor nos guía por senderos de justicia y esta es una especial arma contra nuestros enemigos. Hacer el bien movidos por la obra santificadora del Espíritu y el poder de su palabra, no pagando mal con mal, sino todo lo contrario, como nos ha enseñado el Señor, siendo digna nuestra profesión del Evangelio de nuestro Señor.
Su amor no tiene límite, su gracia no tiene medida, su poder está sin frontera entre los seres humanos, porque de sus infinitas riquezas en Jesús, Él da y de nuevo nos da. Para terminar, hermanos, veamos nuestro punto número 3, confiando en su pastoreo como anticipación eterna. Lean conmigo, por favor, o más bien, leo para ustedes el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, anticipación eterna, y sí que lo es, hermanos. Es un anticipo, ya que solo como resultado de su amante pastoreo sobre nosotros, podemos contar con su gracia. Somos bendecidos con aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Somos guardados en completa tranquilidad, ya que Él va adelante como nuestro pastor. Si esto no es una anticipación de los goces eternos, no sé qué puede hacerlo, hermanos. Notemos estas dos gracias, las cuales, dice el Señor, nos seguirán todos los días en nuestro peregrinar. ¿Y acaso podremos dudar de que esto es un anticipo eterno, hermanos? Bien se ha dicho que la vida eterna para los cristianos empieza aquí y ahora. Por un lado está el bien de Dios sobre nosotros, que nos mueve a querer honrarlo y obedecerlo. Esto llena de satisfacción nuestras vidas, una satisfacción legítima y pura. Yo no hago referencia por nada del mundo a esa actitud legalista de buscar el favor de Dios por medio de obras. Estoy hablando de la obra del Señor que nos mueve, hermanos, a querer gozarnos en su presencia en este día. Haya lluvia o no la haya. Ustedes saben muy bien de soportar calorcito. Ustedes lo saben. Y aún así, el corazón anhela este día. Anhela llegar, tomar su Biblia, deleitarse en sus promesas, en sus instrucciones. Hermanos, si eso no es un anticipo eterno, ¿qué lo puede ser? Por otro lado, qué bendecidos somos cada mañana al saber que el buen pastor ha renovado su misericordia para con nosotros y que no bastando con ello podemos afirmar que ciertísimamente su misericordia nos seguirá todos los días. Hermanos, de esto solo puede dar testimonio el Hijo de Dios que está siendo pastoreado por Él, bajo sus términos. Por eso insisto de nuevo en no ver esta verdad con ese lente frívolo que rodea a este mundo. Esto es una realidad para el cristiano cuyo pastor está con él. Esos aspectos compasivos del amor de Dios están a mi alcance. Yo, tan desprovisto y necesitado de consolación, hallo todo refrigerio espiritual en estas palabras. No soy digno de tanto y sin embargo me puedo deleitar en el hecho de que su misericordia me sigue todos los días de mi vida. Y por supuesto que puedo darme cuenta de ello cuando soy librado de pecar contra Él, cuando soy redarguido y confrontado a buscarle y ejercitarme en la piedad. Es todo este conjunto de bendiciones espirituales provistas por el buen pastor lo que nos hace morar en su casa, estar en su presencia. Algunos solo pueden experimentar esto cada día del Señor y no está mal. Pero hermanos, lo real, no lo ideal, lo real debería ser deleitarnos en su presencia cada día. Hermanos, consideremos la bondad de nuestro buen pastor al enseñarnos el camino, su camino, camino de bien y no de mal, de misericordia y no de impiedad. De hecho, cada uno de nosotros
puede confiar en su fiel pastoreo precisamente porque sabemos que Él ama lo que es justo y recto, y que como buen pastor y fiel sumo sacerdote, no hará nada que niegue sus atributos y perfecciones. El bien y la misericordia no te seguirán, a no ser que confíes en tu pastor. Si ante la dificultad recurres a otro, no esperes la bendición de Dios en ello, hermano. Por último, hermanos, solo añadiré que deberíamos apreciar de manera renovada este acto de amor y bondad de nuestro Dios al pastorearnos, al guiarnos y acompañarnos. No creas que estás sentado ahí, en este lugar de delicado pasto, porque así tú lo has querido y ya. Es tu buen pastor quien ha preparado este medio de gracia. Es Él quien te muestra el camino y te aviva y renueva para que, fortalecido en Él, levantes cabeza de manera esforzada y valiente y busques honrarlo, de manera que su pastoreo no es solo para nuestra bendición, lo es también para su gloria, para que lo obedezcamos en amor y temor. Romanos capítulo 2, versículo 4 nos dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es indispensable para la Iglesia arrojar por la borda esa influencia irreverente e hipócrita de siglos donde Dios es un milagrero que cumple nuestros caprichos egoístas. El Señor, el Dios soberano, que rige legalmente sobre todo, es el pastor de su pueblo. Nuestras verdaderas y legítimas necesidades están en sus manos. De manera, hermanos, que podamos, como dice el pastor César, cantar con gozo profundo en el alma las verdades a manera de himno. ¿Cuáles? Ya lo hicimos, se lo recuerdo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién pudiera yo temer? ¿Por qué vivir en la inquietud si Él es la fuerza de mi ser? Toda situación obra para bien a todo aquel que confía en Él. Cristo es el camino, Él es la verdad, también es la vida, a Él exaltad. Pero entre gran tristeza pienso en mi Salvador, el médico de mi alma, y en Él confío yo. La mano de Dios misma fue la que me sacó de la prisión oscura a luz y salvación. Hermanos, quiera Dios que este simple sermón, a lo mejor sin las palabras más estructuradas, pueda hallar cabida en el corazón por medio de la gracia del Señor. Nosotros somos simplemente instrumentos. Él siempre es el que hace la obra. Que su nombre sea exaltado entre nosotros, hermanos.